Muy bien, estamos en la parte número 6 de esta serie de la gracia. ¿Les ha bendecido? ¿Les ha gustado? Hay hasta parte 17. No se crean, yo creo que con esto vamos a terminar. Es probable que tomemos un domingo más con un mensaje complementario, pero no se va a llamar la gracia. Sin embargo, casi estoy seguro que con esto vamos a cerrar esta serie de 6 domingos y vamos a empezar aquí. El título de esta sección se llama Gracia Suficiente o la suficiencia de la gracia. Vamos a ver cómo es esto. Déjenme contarles una anécdota. Un padre de familia se le ocurre la idea de ir con sus 2 hijos a escalar una montaña. No iban a escalar de este tipo que usan cuerdas y que arriesgan sus vidas. Era un recorrido pues extenso, pero a fin de cuentas era una montaña. Y se le ocurrió llevarse a su hijo de 6 años y a su hijo de 9 años. Los niños, emocionados por ir a esta experiencia, agarraron sus mochilas escolares y echaron lo que echan los niños, cuanta cosa ellos creen que es fundamental. Hasta Legos llevaban allá atrás de la mochila. El papá, con la experiencia que le caracteriza de haberlo hecho otras veces, llevó nada más agua, unas granolas, ¿verdad? Las llaves del auto y su teléfono. Pero se lanzaron a la aventura. No avanzaron ni 20% del recorrido y el hijo menor se cansó de su mochila. ¿Y qué creen que hizo? Se la dio a su papá. Avanzaron un poco más adelante y con el ejemplo del menor, el mayor dijo: ya me cansé, y le dio la mochila a su papá. Aquí tenemos a un papá con 2 mochilas cargando cosas que ni él planeó llevar. No llegaron a la mitad del recorrido cuando el hijo menor se cansó. Así que el papá, con las 2 mochilas, cargó a su hijo menor. Llegando a la mitad, lo inevitable sucedió. Llueve. No se crean. El mayor ve y dice: papá, ya me cansé. El papá se pone una mochila en la espalda, otra mochila en el pecho, un hijo en un hombro y otro hijo en el otro. Y subieron el resto del recorrido hasta llegar a la punta. Y cuando llegaron como a unos 5 o 6 metros de llegar a la parte final, se emocionaron estos 2 chiquillos, bajaron del hombro de su papá, corrieron los últimos 3 metros, vieron el paisaje tan hermoso y gritaron a todo lo que sus pulmones les permitieron: ¡sí! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! Está buena la historia, porque nuestras vidas son tan semejantes a esto. Cuando nosotros llegamos a un logro en la vida, alcanzamos algo como hijos de Dios, a veces hasta una carrera profesional o el estatus de un negocio o un éxito de lo que dentro del ambiente cristiano llamamos: esta reunión fue extraordinaria, esa plática que dio este hermano fue genial, este congreso fue increíble, estos de la alabanza cómo cantan padre. Cada vez que logramos algo, nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? Y somos exactamente como estos 2 pequeños. Cargamos las cosas que no deberíamos de cargar, y a fin de cuentas el Señor nos tiene que ayudar con nuestras cargas porque se las pasamos a Él. Y cuando alcanzamos la meta, nos olvidamos que realmente todo fue por su gracia que lo conseguimos, y que Él ha cargado nuestras vidas y que Él nos ha llevado al éxito. Y así somos como estos 2 niños. Sin embargo, el Padre Celestial dice: está bien, pero Él nos enseña a que nosotros seamos conscientes de su gracia, porque nosotros hemos estado considerando varios aspectos, no solo de qué es la gracia bíblicamente hablando, sino cómo aplicamos la gracia en nuestras vidas. Y hemos considerado 2 pasajes muy interesantes, aparecen ambos en pantalla. Leo primero 1 de Pedro 4:11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Leo 1 de Corintios 15:10, que aparece también aquí en pantalla. Dice: pero, fíjense estas palabras: por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y yo lo pudiera decir de otra manera, sin alterar el significado de la palabra de Dios: aún por la gracia de Dios tengo lo que tengo. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántas veces no somos conscientes o nos olvidamos de que es la gracia de Dios en nuestras vidas la causa de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que alcanzamos? La gracia de Dios es la habilidad, la oportunidad y a veces hasta el tiempo de vida que tenemos para lograr lo que nosotros llamamos éxito o proyectos. Así que tenemos que entonces poner en la mesa el tema de la suficiencia de la gracia. Y hemos entendido de semana pasada, la conclusión de todo esto nos ha llevado a este entendimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan semana pasada? Todo es por su gracia, para su gloria, y nosotros no tenemos, ¿verdad?, méritos en esto. Sí participamos, pero es porque el poder de Dios nos toma a nosotros y nos hace capaces de conseguirlo y de lograrlo. Y Dios quiere hacerlo así. Dios quiere que hagamos el bien. Dios quiere que hagamos su obra. Dios pone satisfacción en nosotros al hacerlo. Pero sería incorrecto pensar que lo pudimos lograr por nuestros propios méritos y por nuestra propia habilidad, porque Él nos ha dado los dones. Él nos ha dado la capacidad para los dones. Él nos ha dado el tiempo de vida para hacerlo. ¿Qué pasaría si tú en un accidente quedaras minusválido o cuadrapléjico? ¿Qué pasaría si tú dijeras, bueno, quiero alcanzar tal punto de éxito en la vida, ministerialmente o naturalmente, y tus días se acortan y no lo logras completar? ¿De dónde nosotros pudiéramos pensar que hemos tenido el talento musical o los talentos que hemos recibido si no son del hecho de que Él nos ha creado? Y aún no solo los dones espirituales, sino los talentos naturales, como mi hermosura. Pues Dios nos los ha dado. ¿A dónde, qué tan lejos llegaríamos sin la intervención de Dios en nuestras vidas? Probablemente como estos dos chiquillos, ¿verdad? Ni a una cuarta parte del recorrido. Pero es el hecho de que Él nos ha llenado, de que Él nos ha sustentado. Piensen en un guante. Pongan un guante arriba de algo y observen a ver si ese guante hace algo. Pero pongan ese guante en sus manos y observen cómo ese guante toma forma y movimiento y se vuelve habilidoso por el hecho de que una mano está dirigiendo la forma de ese guante. Tan similar es cuando Dios llena nuestras vidas y hace que nosotros hagamos todo, como dijimos, citamos ahorita, ¿verdad? No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, tengo lo que tengo, hago lo que puedo hacer. Entonces la gracia de Dios nos lleva a una conclusión, ¿verdad? No solo es inmerecida, no solo todo es por su gracia, no solo todo es para su gloria, no hay mérito en mí, sino nos lleva a una última conclusión, que es: llena cada hueco de mi vida. Y hay un pasaje majestuoso para esto que está en 2 de Corintios 12:7, y con esto vamos a tomar el pasaje central de hoy. Entonces si me acompañan en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 12, voy a empezar a leer después del versículo 17. ¿Están listos? Vamos a ver cómo es esto de la suficiencia de la gracia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcan sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Suena como a contradictorio. Tanto en el reino de Dios es contradictorio. Cuando nosotros damos, pues recibimos. Contrario a la lógica, pero verdadero en el reino. De esta manera, cuando nosotros somos débiles o estamos en el peor momento de nuestras vidas, calificamos para entonces ser o estar en el punto más fuerte de nuestras vidas, porque similar a ese guante, el Señor llena nuestras vidas y usa nuestras vidas. Déjenme resaltar algunos puntos de este pasaje. ¿Quieren que lo desarmemos y nos vamos parte por parte? Muy bien, aquí está. Lo primero que vamos a resaltar es este aguijón en mi carne. Me he esforzado por estudiar por varios años, invirtiendo tantas horas de estudio teológico, queriendo conectar este aguijón en mi carne con las suegras. Pero he fallado porque Pablo no estaba casado, entonces no tiene nada que ver con las suegras, así que no puedo decir nada. Pero bueno, Pablo está citando fuera de broma este aguijón en la carne y está mostrando como algo que constantemente le está molestando, ¿verdad? O quebrantando. Y entendemos que este aguijón en la carne puede ser, posiblemente toma forma de varios aspectos en la vida. Fuera de broma, ¿verdad? Hay discrepancia entre los eruditos y los teólogos por definir exactamente qué es, ¿verdad? Yo hice una broma, pues obviamente no era la suegra, pero a muchos han dicho, bueno, es que Pablo tenía esta enfermedad, es que era Timoteo que le daba dolores de cabeza, pero la escritura realmente no nos da la exactitud de qué es. Solamente dice Pablo, un aguijón en mi carne. Entonces nosotros podemos pensar que era una deficiencia física que Pablo tenía, que era una enfermedad en la cual él constantemente recurría, tal vez un problema o una categoría de problema que constantemente venía a su vida, tal vez una persona con la cual él estaba directamente relacionado que no se podía él librar. Hay veces que hay personas que son una lija y que pulen nuestra vida. ¿Les ha tocado? Sacan lo mejor y lo peor de nosotros, ¿verdad? Está este aguijón en la carne. ¿Y cuál es el propósito de este aguijón en la carne? Bueno, resaltamos el segundo punto, es para que me abofetee. Y esta expresión, ¿verdad? Abofetee, la entendemos como una cachetada. Vamos a analizar el concepto de una cachetada o de una bofeteada. Su propósito, ¿cuál es? Avergonzar, disciplinar, quebrantar a la persona. Nosotros o las personas que dan cachetadas, no damos bofetadas para herir a alguien, para noquear a alguien, ¿verdad? Para lastimar a alguien. Cuando nosotros queremos lastimar a alguien, damos un puñetazo o un sillazo o un palazo. Lo digo por la experiencia en consejería de lo que los maridos me han dicho que les hacen sus mujeres, claro. Pero una cachetada la da una mamá cuando su hijo adolescente ha sobrepasado, ¿verdad?, el límite del respeto. Una cachetada viene por indignación. Una cachetada no es para noquear a alguien, aunque Karina pega bien duro. No se crean. Una cachetada es para avergonzar, y esa es la manera en como Pablo se siente humillado. Y nosotros tenemos que unir un concepto con esto. Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. La epístola de Pedro, capítulo 5, no lo tienen que buscar, pero Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exaltare cuando fuere tiempo. La humildad y el humillarnos nos pone en una posición de recibir más de Dios, de conocer más profundamente a Dios, de experimentar más genuinamente a Dios y de ser exaltados, utilizados y llenos de su plenitud, mucho más que cualquier persona que no quiere quebrantar su corazón. De manera que Pablo está entendiendo estas dos cosas, está orando al Señor. La respuesta de Dios ante esto, punto número 3, es: bástate mi gracia. La respuesta de Dios a la gran mayoría de nuestras oraciones en tiempos de tribulación, quizás no son estas palabras, pero sí es este concepto:
bástate mi gracia. Nosotros tenemos la tendencia a orar y a reaccionar de la misma forma ante la gran mayoría de las tribulaciones. Y lo que nosotros queremos es que Dios arregle nuestras vidas. Echen un vistazo a sus oraciones y se van a dar cuenta. Señor, que vas bien tarde al trabajo, ¿no? Casi 5 minutos para llegar de el Boulevard Zaragoza al centro. Y ya, Señor, que todos los semáforos en verdes, que no haya tránsitos, que me multen, que me... Vas orando, Señor, que mi jefe me promueva en esta junta que vamos a tener, que ahora sí ya me promueva y que me den el bono. Santiago dice que oramos mal porque oramos la gran mayoría de las veces para nuestros propios deleites. Y cuando oramos en medio de un cáncer o de una tribulación o de algo, la oración natural es que Dios arregle nuestras vidas. ¿Me equivoco? Si eres honesto te darás cuenta que no. La gran mayoría de las veces oramos que Dios arregle nuestras vidas. Queremos que no haya tribulación, queremos que no haya muerte de nuestros familiares, queremos no estar enfermos, queremos vivir una vida realmente sin complicaciones y en toda comodidad. Y cuando vienen estas complicaciones, adoptamos equivocadamente una postura como si Dios fuera un santito que ponemos de cabeza, o un Buda, o una veladora que prendemos, o una llanta extra en el carro en el cual decimos: Señor, arregla mi matrimonio. Dios va a arreglar tu corazón antes de arreglar tu matrimonio, pero ese es otro tema. El asunto es que Dios le está contestando a Pablo lo siguiente: bástate mi gracia. Dios le está diciendo: no necesitas que arregle tu vida, tú necesitas mi gracia en ti. Porque cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, lo cual es casi siempre o siempre, no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Y ese guante adopta la postura de la mano, y ese hijo de Dios adopta la postura de un hijo realmente de Dios. Entonces Dios nos dice: no necesitas que arregle tu vida, tú necesitas mi gracia, tú necesitas mi gracia, porque entonces estarás de pie al final de toda situación. Y cuando Pablo entiende esto, escribe: me gloriaré más bien en mis debilidades. Me voy a emocionar, o voy a estar más atento a las áreas en mi vida en las que son deficientes, porque son las oportunidades que yo le puedo dar a Dios de utilizarme más increíblemente. Son las maneras en cómo Dios puede glorificarse más increíblemente, porque esto se trata de ti o se trata de Él. ¿De quién se trata? De Él, porque todo es por su gracia. ¿Y es para qué? Para su gloria. Entonces Pablo está entendiendo que cuando el Espíritu Santo viene sobre su vida, como consecuencia de esta gracia inmerecida, dice él entonces: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el punto número 5. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo compartía esto con estos hermanos de Jucum hace unas semanas atrás, y yo les platiqué esto y se rieron, y yo sé que ustedes se van a reír también. Pero bueno, cuando yo leo esta parte, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo leo esta parte, para que mi poder se perfeccione en la debilidad, me hace recordar una serie de televisión que yo veía cuando era niño. Los jueves, por el canal 5, salía La Mujer Biónica en 1980 y más o menos. Exacto, ríanse, ¿verdad? Se requiere estar en el 4º piso para poder hablar de una serie de televisión de los años 80. Había televisiones, para su información, a color. Para aquellos que se estén riendo, tenían un botoncito con canales del 1 al no sé qué, y le cambiabas. Si no se veía bien, tenían un sistema de ajuste. ¡Pah! El partido de fútbol siempre había un relevo ahí entre varios. Uno era la antena, ¿no? Y otros 5 disfrutaban, y luego ya había un rol para que se viera bien ahí el partido. Pero los jueves a las 5 salía La Mujer Biónica. Dejen de reírse, por favor. A mí me encantaba esta serie de La Mujer Biónica. Me encantaba Hulk. ¿Les tocó a alguien ver el Hulk viejito? Lu Ferriño, ¿verdad? Así, pintado de verde, ¿no? Y luego ya nada más le ponían una toma donde rompía una camisa y ya lo hacían. Me encantaba Hulk, pero La Mujer Biónica también. Me estoy desviando. La Mujer Biónica, sucede que un accidente bien terrible en su vida. No estoy seguro, creo que era un accidente de carro, y termina su vida destrozada.
pierde, si no me equivoco, 2 piernas, corríjanme, un brazo, pierde un oído y un ojo. Y tú pudieras ver que esta mujer quedó su vida arruinada. Pero resulta que dentro de la serie unos científicos ahí con super tecnología de los 80s tienen unas prótesis biónicas, ¿verdad? O sea, el amigo del Capitán América, Bucky, ¿verdad? No es nada nuevo, ya había sucedido. Y entonces a esta mujer con este experimento súper avanzado, ¿verdad? Le ponen sus 2 piernas biónicas, su brazo biónico, su ojo biónico y, como tu vecina, ¿verdad? Oído biónico, porque bien que se da cuenta de todo. Yo siento que mis vecinos nomás no les van a decir tienen un estetoscopio y que de veras ni oyen por las paredes. Estoy paranoico ya, pero bueno, esa es otra revelación. Y entonces, de la desgracia de esta mujer, resulta que es la mujer más picuda de ahí de sus alrededores. Llegaba el clásico grandote barbón, así pelón, con su chaleco, que se bajaba de la moto y ¿qué, nena? ¿Qué hora sales por el pan? ¿No? Bueno, los americanos no dicen esto, pero era más o menos algo parecido. Y lo agarraba del cuello, ¿verdad? Y lo aventaba como 6 metros adelante. Cualquier coincidencia con la realidad, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Pero esta mujer biónica realizaba misiones y peleaba contra malos, y era por sus prótesis biónicas. Bueno, me hace pensar, a lo mejor una manera muy incorrecta de hacerlo, ¿verdad? En comparar la gracia de Dios. Pero cuando la gracia de Dios viene a tu vida y cuando el Espíritu Santo te toma cautivo, te vas a dar cuenta que en Él y por Él puedes hacer cosas que no te imaginabas hacer, y que vas a poder superar y estar de pie después de cualquier adversidad, porque no eres tú, sino es Cristo en ti. Entonces nosotros podemos entender que la gracia de Dios nos va a llevar probablemente al quebrantamiento. El fin del Señor es humillarnos, mantenernos quebrantados, y entonces nosotros vamos a poder confiar que su gracia es suficiente para nosotros. Eso nos lleva a un siguiente punto. Entonces Dios tiene un método para hacerlo, y este método lo leímos ahorita en 2 Corintios 12, aparece en pantalla nuevamente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjate esta palabra que estamos resaltando aquí con mayúsculas, para. Lo hemos dicho antes, cuando tú le estás leyendo la escritura, y también gramaticalmente hablando, pero cuando tú lees esta palabra para significa propósito. ¿Para qué Dios hace estas cosas? Para que no te exaltes desmedidamente, porque todos nos exaltamos. A todos nos gusta, oye, qué bonito cantaste. Oye, qué padre está tu carro. Oye, qué padre esto en tu vida. Qué padre. A todos nos gustan los elogios. Pero de alguna manera Pablo está escribiendo probablemente 60% del Nuevo Testamento que nosotros estamos leyendo. Las revelaciones que él está teniendo están por encima de las de cualquier otro. Pablo, sin haber estado sentado en el monte de los olivos, sin haber estado en el sermón del monte, sin haber visto al Señor crucificado, probablemente está teniendo revelaciones más allá de la que los 11 o 12 apóstoles tuvieron. Claro que la carne de Pablo en algunos momentos probablemente se sentía no, estoy en otro nivel. Pablo supervisó cómo Lucas escribió el evangelio de Lucas, de manera que aún Pablo tiene intervención en los evangelios. Pablo está mirando que la carta que le escribió a Timoteo o otras están empezando a girar en más de una iglesia. Claro que Pablo tenía revelaciones increíbles de Dios, y el Señor tiene un método para mantener humilde a este hombre, que a pesar de esa manera tan increíble como Dios le está usando, él se ubique en una realidad. Todo es por su gracia, para su gloria, y Pablo no tiene mérito alguno en esto. Entonces para nos dice ese propósito para combatir nuestro orgullo, para combatir todo lo que nos sobra de la carne, para evitar que lleguemos a la cima del éxito en nuestras vidas y digamos: sí, lo hicimos, o lo hiciste, qué campeón eres. El Señor utiliza cargas. El Señor, yo no sé si lo permite, lo manda
o lo aprovecha, o los tres al mismo tiempo. Pero el Señor se encarga de aprovechar toda oportunidad que tiene para quebrantar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es nuestra mayor necesidad, y es su gracia. Y Dios sabe cuál es el método correcto para llevarnos al entendimiento de su gracia, y es quebrantarnos, de manera que el Señor se va a encargar. Entonces, si nosotros nos vamos a empapar del conocimiento de la gracia, si nosotros vamos a entender cómo funciona esto, claro que vamos poco a poco entendiendo que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y que Dios mismo es más grande de lo que nosotros podemos pensar, y que Dios a veces concede con ira y otras veces dice no con amor en nuestras vidas, y otras veces nos lleva al entendimiento, y cada quien tendrá su historia, pero nos lleva al entendimiento de comprender: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a pensarlo de esta manera. Este edificio está sostenido por estas columnas. Aun si ustedes ven, ¿verdad? Cada cierto número de blocks hay un muro resaltado, es una columna. Esta columna es concreto, totalmente sólido. Esta columna debajo tiene un cimiento mucho más ancho y más profundo. Yo no sé si sea lo mismo de profundo que de alto, pero es algo similar. Y estas columnas son las que sostienen este edificio. Pudiéramos quitar probablemente las paredes y este edificio se sostendría por las columnas, pero no pudiéramos quitar las columnas y pensar que este edificio se va a sostener. Ya saben cómo soy yo, rete estudiadote, ¿verdad? Los estoy instruyendo en arquitectura también. Pensemos que una de estas grietas, una de estas columnas está agrietada. Vamos a escoger esta de aquí. Tiene una grieta y está dañada, y un ingeniero o un experto viene y hace una evaluación y nos dice: bueno, por lo que veo, esta es la viga principal, la columna principal. El edificio está en riesgo de caerse. Ingeniero, arquitecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar esa columna. ¿Y cuál es su consejo? Mire, estamos desarrollando estas nuevas columnas biónicas, no se crean, de acero, de titanio, de la material de acero más templado que hay. Podemos reemplazar el concreto y poner de acero de primer nivel esta columna, y lo hacemos. Ahora yo quiero preguntar: ¿cuál sería el punto más fuerte en el edificio? La columna que fue reemplazada por acero. Tan simple como eso. El punto más débil se convirtió en el punto más sólido. Y aplicado a nuestras vidas, tú tendrás tus historias, yo tengo las mías. Si tú me preguntas a mí cuáles han sido los increíbles y más memorables momentos con Dios que he tenido, si tú me preguntas a mí cuáles han sido los momentos de mayor revelación, los momentos más profundos de comunión con Dios, han sido aquellos momentos en medio de lágrimas, en medio de tribulación, en medio de quebrantamiento. Los peores momentos de mi vida han sido realmente de la mano de Dios los mejores momentos de mi vida. Esos momentos en donde estás totalmente quebrantado y humillado delante de Él, donde dices: no hay nada que puedo hacer, solamente puedo confiar en ti. De esos momentos en donde lees estos tipos de salmos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Estos momentos de humillación, de dolor, de quebrantamiento, han sido las experiencias más extraordinarias que yo he tenido con Dios, y los momentos de mayor revelación de su gracia en mi vida, a tal grado que he llegado a decir: Señor, gracias por intervenir en mi vida, gracias por tu gracia. Porque como dijimos ahorita, queremos que Dios arregle nuestras vidas, pero realmente Dios nos dice: bástate mi gracia. Leí esto en un libro, un pastor citó estas palabras, dice: no sabrás
que Dios es todo lo que necesitas hasta que sepas que Dios es todo lo que tienes. No sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sepas que Dios es lo único que tienes. Y cuando tú llegas a esta verdad, estás en el punto cero. Y cuando tú estás en el punto cero, hay menos de ti, por lo tanto hay más de Él. Y entonces Cristo llena cada hueco de tu vida. En pantalla aparece Eclesiastés 9:11, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Pongan especial atención en las últimas palabras. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Gracia no es por tu habilidad, sabiduría o conocimiento. Consiste en que el Señor te dé la gracia y la habilidad para hacer literalmente todas las cosas. En el capítulo 9 de Juan, los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento. Si quieren ir abriendo sus Biblias en este pasaje, y los discípulos ven a este hombre y le hacen una pregunta a Jesús en una manera muy similar, reaccionando como nosotros reaccionamos, porque los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, Maestro, ¿quién pecó, este o sus papás? Y antes de que leamos el pasaje, yo les quiero decir, así somos nosotros también. Le pasa una desgracia a un hermano y lo atribuimos al pecado. ¿No es cierto? No, por eso le dio cáncer, porque se quedó en esa iglesia. O no, por eso le dio cáncer, porque se salió de esa iglesia. No, pues de seguro no andaba bien, si mira la cara traía sospechoso. Todo lo malo forzosamente lo queremos atribuir al pecado de ese momento, de esa persona. Déjenme leer en 9:1 y lean junto conmigo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo, observen esta manera condenadora de preguntar: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dios ve las cosas de una manera, nosotros vemos las cosas de otra manera. A la vista de la condenación del hombre, ese hombre nació ciego por su pecado. O sea, los discípulos están diciendo: este todavía no había nacido y ya había pecado, ¿verdad? Si lo razonas es como que o estaban diciendo: sus papás son pecadores y entonces la maldición generacional, porque somos muy dados, ¿verdad?, a todo atribuirlo a maldiciones generacionales. Observen la perspectiva de Dios, y discúlpenme si estoy removiendo estructuras viejas, pero Jesús contesta en el versículo 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, entre paréntesis, ni las maldiciones generacionales que tú le quieras atribuir, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estás leyendo lo que yo estoy leyendo. Estás pensando lo que yo estoy pensando. Un hombre nace ciego. Es hombre, no es muchacho, tal vez tendría 25, 30 años. Por 30 años lo cuidaron sus padres, sabiendo que una señorita tal vez no quisiera casarse con un hombre ciego con el cual va a tener que cargar en sus hombros y que no puede trabajar. Un hombre ciego no podía jugar fútbol como los demás chiquillos en el barrio. Un hombre ciego tenía que ir a clases extras mientras todos habían terminado sus tareas y tenía que aprender a leer esta braille, no sé si estoy diciendo bien este estilo de lectura.
Un hombre ciego estaba destinado a estar en una esquina pidiendo limosna, recibiendo únicamente lo suficiente para comer. A los ojos naturales del ser humano, esto es una vida miserable, pero dentro del orquestado y perfecto plan de Dios, Dios está viendo lo que nosotros no vemos, en el tiempo en el que nosotros no sabemos. Y por eso la Biblia habla en términos de entonces y he aquí. Y Dios está viendo que llegaría el momento, un entonces, un aunque, un en aquel día, donde Jesús cruzaría por su camino. Y Jesús le explica a sus discípulos: todo esto ha sucedido en su vida, aunque no lo quieran entender o creer a primera vista, a primera vez. Esto sucedió en su vida por mi gracia. Bástate mi gracia. Porque este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pablo tiene este aguijón en la carne y está diciendo: Señor, quítalo de mí. Señor, arregla mi vida. Piensa en esto. Richie, no sé si puedes ayudarme. Piensa en esto. Nos quejamos tal vez por nuestra mayor deficiencia. A veces pensamos: ¿por qué he sido tan rechazado? ¿Por qué no tengo las habilidades que este otro no tiene? ¿Por qué me ha ido en la vida como me ha ido? ¿Por qué este hijo me paga así? ¿Por qué esto otro? Y no hay ni siquiera ninguna condenación en esto. Solamente entiende que lo que está haciendo Dios en tu vida estaba planeado desde antes y que Él está llenando tu corazón. Él quiere tenerte quebrantado porque Él está contestando tu vida: bástate mi gracia. No necesitas que arregle tu vida. Tú necesitas que mi gracia se manifieste en ti. ¿Qué concluimos? En pantalla, pero más que en pantalla, tiene que estar en tu corazón. Bástate con la gracia de Dios. Ve a tu casa hoy y que en tu mente esté rebotando este concepto: bástate mi gracia, bástate mi gracia. No sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sepas que Dios es lo único que tienes. La gracia puede hacer de tu debilidad, de tu tragedia, el punto más fuerte. Como la mujer biónica, como la columna de acero, como un hombre que nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Como Pablo, que dice: Señor, quítame este aguijón, y el Señor le dice: mi gracia es suficiente, Pablo. Quebrántate. Lo que hemos tratado de decir durante estas 6 semanas es que Dios es suficiente en tu vida para salvarte. Dios es suficiente en tu vida para sanarte. Dios es suficiente en tu vida para sanar la crítica y el juicio. Dios es suficiente en tu vida para sanar la amargura de tu corazón. Dios es suficiente en tu vida para librarte de la condenación hacia ti y de la condenación hacia otros. Dios y su gracia son suficientes en tu vida para fortalecerte, para consolarte. La gracia de Dios es suficiente en tu vida para proveer toda necesidad económica, emocional, espiritual. Si tú tan solo logras llegar al punto cero de quebrantamiento: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tu oración se transformara en una oración al estilo Getsemaní: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ves a un Jesús totalmente quebrantado,
temeroso, en un momento humanamente devastador para él. Si tan solo nuestra oración cambiara: Padre nuestro, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en mi vida como es en el cielo. La gracia de Dios va a convertir tus debilidades en habilidades extraordinarias cuando dejes que el Señor te tome cautivo. Tu fe se va a fortalecer cuando tú llegues a este entendimiento. Y a veces lo entiendes por una predicación de domingo, o lo refuerzas por una predicación de domingo, pero hay la escuela del dolor. ¿Quién ha ido a las clases de esta escuela? Levanta tu mano. ¿Has ido a las clases del dolor? Creo que todos hemos estado ahí. ¿Por qué no cierras tus ojos?